Buenas noches, bienvenidos a Así Somos. En esta jornada, junto a Monty, junto a Salfate, intentaremos develar el entramado tras el escándalo financiero inmobiliario que enfrenta el Vaticano. ¿Cómo una institución de fe maneja el terrenal infierno del dinero? Eso y mucho más lo vamos a ver en esta jornada. Salfate, ¿cómo estás? ¿Qué cuña te mandaste, Michael? Te pasaste y no puede ser más exacto. Bueno, le llueve sobre mojado a la Iglesia Católica, que por lo menos en lo que respecta a nuestro país guardó silencio sepulcral para los estallidos sociales y hoy día, en medio de la pandemia, tampoco han querido sacar la cabeza bajo el agua porque parece que todavía hay mucho paño que cortar. Y en el mundo y en el Vaticano esto no es la excepción. Señor director, tenemos titular porque esto es para no creerlo. Pensamos que esto se había acabado. La verdad está peor que nunca. Dice ahí, a través del diario.es, la última intriga vaticana, digna del Padrino, la película que en su tercera parte ya se hizo cargo de estos temas. Cardenales que compran palacios con el dinero de los pobres. Sí, señor, la monedita ahí que la señora pone en el canastito para ayudar, digamos, a los más desprotegidos, va a parar a estos palacetes que se compran estos curas, que en realidad ya de por vía que no les falta nada, simplemente deciden gastar millones de euros para tener edificios que simplemente no hacen más que aumentar su caudal en los bolsillos y a esta altura restar su metro cuadrado en el cielo. Es algo realmente indignante, queridos compañeros. Y es lo que vamos a estar revisando en el capítulo de hoy, por supuesto, sin pasar a llevar la fe de quien profesa el catolicismo, simpatice con la Iglesia Católica, pero sí me parece relevante visualizar, Salfate, Michael, estos hechos que hoy dan la vuelta al mundo, que son de conocimiento público, uno de los escándalos financieros más grandes del Vaticano, y también comprender cómo funciona el Vaticano, que es una especie de entidad, no sé si llamarlo país, es un estado soberano, es un estado, leyes. Sí. Tiene su propia jurisdicción, tiene su banco. Ya vamos a ir ahondando en eso para poder comprender entonces el marco, el contexto de este escándalo que no deja de llamar la atención y se sigue sumando a otros antecedentes lamentables de la Iglesia Católica que hemos descubierto durante los últimos años. Pero por primera vez en la historia pasa algo, Salfate. Yo quiero que tú nos cuentes y partamos de lleno con esta historia porque queremos desmenuzarla. Ningún problema. A ver, vamos con algunos puntos que resumen esta situación que ha vuelto a revolver en medio de un caótico escándalo a lo que tiene que ver con la Santa Sede. A ver, por primera vez en la historia, el año pasado, ojo con esto, la Gendarmería Vaticana requisó documentos a la Secretaría precisamente de este estado que está dentro de Roma para investigar un fondo de inversión británico. Ya vamos a llegar al tema de cuántas empresas y de qué naturaleza son estas empresas que le colocan dinero al Vaticano, hacen negocios, sociedades e incluso lavan dinero. Bueno, todo esto tenía que ver con esta inversión británica que tenía, siguiendo el camino de la plata, que la raíz estaba en estos fondos de donaciones que salieron ni más ni menos que de la cúpula de San Pedro prácticamente. Se trata de un desvío de millones de euros, escucha, millones de euros que vienen directamente del óvulo de San Pedro, que finalmente el óvulo es obviamente, ya vamos a explicar, pero es precisamente aquel que tenía que cuidar las moneditas que uno les regala a la iglesia. Finalmente dijo, oye, parece que nos falta algo, aunque ustedes no lo crean, se acaban de comprar en el año 2013, imagínate, habían zafado por 7 años el poderoso cardenal Angelo Becciu y provocó este tremendo distorsión en la iglesia. Ahí estamos viendo, señor director, si podemos ver la imagen de ese edificio para que ustedes entiendan bien de lo que estamos hablando. La verdad es que este edificio les costó en Chelsea, en Inglaterra, la friolera de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. ¿Qué pasa? Oye, es un edificio de tiendas comerciales.
lo deben estar arrendando, porque no es como para hacer una capilla ahí, ni mucho menos. Es para hacer un negocio, por Salfate, eso. Exactamente, maestro. Yo no sé qué les pasa cuando ustedes ven en esa exclusiva esquina de Inglaterra que se compraron ese edificio y que más encima fue un mal negocio, porque pusieron plata para asegurarlo. Y de repente, entre los problemas financieros y todas las disrupciones que han habido en la economía mundial, sube de precio y dicen, oye, no perdamos esta inversión, ya paga lo que sea. ¿Cuánto? Dicen que son 200 millones. No te pasa. ¿Tenemos? Sí, tenemos, ya dale nomás. Es que sabéis que esto es súper importante en varias aristas y por varias cosas. Primero, porque lo decía la Monty hace un rato, acá estamos hablando de, puede sonar súper fuerte, pero es un negocio con la fe lo que están haciendo justamente. El Vaticano, y ya lo vamos a hablar en un rato, se financia principalmente por dos medidas. Uno, que son los museos, y la otra es justamente las donaciones de los feligreses. Esos son los principales financiamientos que existen en el Vaticano. El adquirir un edificio de esta forma, que perdónenme, no le veo forma de iglesia por ningún lado, no le veo el lugar donde vamos a poner altar en ningún sector, es solamente para hacer de algún modo una especie de negocio. Puedo estar pensando mal, ojo, y estoy pensando desde la vereda del creyente también. Yo soy religioso en ese sentido. Pero me parece que me molesta, no le veo absolutamente ningún camino religioso, a no ser que vayan a decirme después que va a ser un edificio que lo van a hacer para Santa Caridad, para toda la gente, pero eso ya lo habrían realizado, pues Monty, no sé qué pensáis tú. Sí. O sea, claro, lo tenían bien oculto. Tendría lógica si fuera una inversión pensando en que esos réditos se van a ocupar, por ejemplo, para construir hospitales en países donde hay mucha pobreza, por ejemplo, o para ayudar en educación. Pero esas platas, ¿dónde se van? Si ese es el tema. Ahora, yo no sé si sea correcto o no que el Vaticano invierta platas en la bolsa de valores, por ejemplo, o que invierta en otro tipo de cosas, porque si ellos tienen su propio banco y necesitan generar fortuna, pucha, tampoco parecería tan descabellado que quisieran hacer más fortuna, siempre y cuando esa fortuna sea aplicada en lo que corresponde. El principio de la iglesia es ayudar al prójimo, y si se ayuda al prójimo, uno diría, genial que lo hagan, porque de alguna forma se está como autofinanciando esta obra de buena fe. Pero el problema es que esas platas aparentemente no se ven, y sobre todo si vemos cómo viven los papas o los sacerdotes o los obispos, que están muy lejos de la austeridad. Si ese es el tema. Absolutamente, querida amiga. Usted ya vio el edificio y, como bien decía Michael, esto fue adquirido el año 2013, fue la reserva, el pie, por así decirlo, y finalmente terminaron desembolsando 200 millones de euros, para que usted vaya entendiendo, y usted puso la plata en una de esas. A ver, vamos al siguiente titular, porque esto nos llega de La Nación, de Argentina, porque ya hubo un arresto, y esto es solo la punta del iceberg. Dice así: el Vaticano arrestó a un broker, ¿cierto? Un corredor, digamos, de la bolsa, involucrado en este escándalo en particular inmobiliario. Déjame hacer un pequeño paréntesis a propósito de lo que muy bien nos estaba documentando Monty, y es que en la historia de la Santa Sede, cuando finalmente el Vaticano decía hacer un banco, y algunos dijeron, un banco, pero nosotros queremos que ver con el manejo de dinero, porque un banco en esencia es colocarle precio al dinero de los otros, vale decir, trabaja con rangos legales de usura. Ok, no, está mal, o sea, por lo menos para los cristianos, o sea, está claro. Y ¿saben qué? Una persona en toda la historia del Vaticano, Juan Pablo I, 1978, entra, dijo, no, papa, ¿saben qué? Vamos a hacer harto arreglo acá, ya, qué bueno, sí, vamos a cerrar el banco. ¿Qué? Sí, porque nosotros no podemos estar manchando las platas con dinero ajeno, y mucho menos estarle cobrando interés a la gente. Ya, bueno, 33 días duró, murió en extrañas circunstancias. La dejó, y el banco siguió. Funcionó. Todo lo demás. Funcionó. Claro. Vamos al titular entonces. El Vaticano arrestó a este broker involucrado en este escándalo inmobiliario. Esto fue certificado a través del Papa Francisco, ¿cierto? Actual Suma Pontífice. Esto pasó hace nada. Fue la noche del pasado 5 de junio. Acuérdense de este nombre, porque cuando él comience a hablar, van a volar cabezas. Es Gianluigi Torsi, broker, corredor de la bolsa italiano, que involucrado en este escándalo por esta millonaria compra realizada por la Secretaría
del estado del edificio de Londres que ustedes acaban de ver y que hasta el día de hoy sigue siendo una galería comercial. Ahí estamos viendo imágenes de la persona que finalmente es arrestada y vamos entendiendo un poco quién es. Él es entre otras cosas, agente inmobiliario. Él lo interrogaron. Cuando esto sale a la luz, se lo llevan para la capacha y le dicen, ya, ¿qué hay de cierto en esto? Usted está haciendo como de corredor de propiedades entre estas compras del Vaticano que no se siente en la responsabilidad de tabular en los balances financieros porque son donaciones. ¿Qué está comprando esto y con qué intención? Insisto, esto es solo la punta del iceberg. ¿Y qué es lo que pasa? El señor Torsi, que fue elegido por el Vaticano, este señor tiene un pasado pero oscurísimo. Entre otras cosas, ha sido ya, digamos, cuestionado por desfalco, por haber hecho lavado de dinero, por aceptar comisiones. En esta pasadita, el señor Torsi agarró, simplemente por hacer, digamos, la movida, 10 millones de euros. No. Con eso se jubilan 20 familias, absolutamente. Ya, pero, la pura pasada, en el cómo vamos ahí, 10 millones de euros para dentro del señor. De alguna forma, Salfate, oye, de alguna forma podemos decir entonces que en este caso el Vaticano no discriminó, no le importaron los antecedentes de la persona. Eligió el correcto. Eligió el correcto. No discriminó, de eso por lo menos no lo podemos acusar. Tú hablabas de qué es lo que pasa cuando esta persona llegue a abrir su boca, llegue a hablar, puede contar un montón de secretos, un montón de cosas. Y hay otro nombre que a mí me apareció, amigos, en la investigación, en tratar de entender esta historia que magistralmente nos está contando Salfate, que es el de Domenico Gianni, que de alguna forma es una de las tantas puntas de iceberg que existen justamente en este tema. ¿Quién es Domenico Gianni? Se pueden preguntar ustedes. Él tenía el cargo de jefe de seguridad no solamente del último papa, sino que de los 3 últimos papas que han tenido. Era un hombre clave, hablaban que era obsesivo con la seguridad. De hecho, fue una persona clave en la visita del papa justamente acá a Chile. Viajó antes, vio todas las medidas y todo. ¿Y por qué él tiene que salir en octubre del año 2019, Monty Salfate? Porque se filtra un documento, que es un documento privado, que era un documento que solamente se veía en seguridad, con 5 imágenes, que eran personas que estaban siendo investigadas justamente por este tema, de este asunto financiero. Y ese documento se filtra. ¿Quién era el responsable de cuidar ese documento? El jefe de seguridad, es decir, Domenico Gianni, y él tiene que dimitir a su cargo. Uno dirá, y a mí me llamó mucho la atención, Monty, no sé qué pensáis tú, uno dirá, oye, igual es como mucho dejar casi 20 años de trabajo solamente por un documento. Pero en palabras del Papa Francisco, él dijo que este hecho solamente era comparable con un pecado capital, porque él había expuesto, al filtrarse este documento, que llegó a la prensa, en Italia fue un escándalo aquello, había expuesto a 5 presuntos inocentes, hasta que la justicia no dijera lo contrario, los había expuesto, y que por eso tenía que dimitir. Una de las tantas puntas de iceberg que hay en el papel financiero.